Suárez con datos maestros, director, ingeniero de sistemas. Vamos a... nosotros no podemos escucharte. ¿Tú me puedes escuchar, Oscar? Sí, sí, claro que sí, Sí, perfectamente. sí nos escuchan, sí nos escuchan. Sí nos escuchan. Aquí puede ser de tu lado. Listo. Bueno, vamos a hacer esta presentación al cruce de datos y cómo hacer, en este caso, Oscar, me dices que eres independiente y tenemos muchos otros usuarios acá que también son independientes. Vamos a hacer esta presentación a cómo cruzar dinero, cruzar bases de datos y hacer dinero o obviamente implementar soluciones de gestión de datos maestros, de auditoría, de MDM. Es bien conocido en el proceso de gobernanza de datos que pues, muy documentado en el proceso, pero debería haber un tipo de auditoría y entender implementación de gobernanza de datos en sentido de nomenclatura, diccionarios, mejores prácticas, quiénes son los dueños. Y nosotros vamos a hablar del lado técnico, ¿ok? En esta propuesta para cruzar datos. Como mencionamos, llevamos 15 años trabajando en Estados Unidos y en Europa. Hemos implementado soluciones para el sector privado, público, a nivel gobierno, a nivel federal, a nivel también PYME y empresas pequeñas. Nos comparamos a soluciones de informática, Oracle Data Quality, DQS, Data Quality Stage, en Microsoft, EDQ y otros en el espacio. Llevamos 3 años, fuimos adquiridos hace 3 años y quedamos el equipo, por decir, flotando. Nos unimos otra vez para desarrollar otra versión más innovadora, más potente en sentido de nuestros modelos de negocio que vamos a hablar, que es muy accesible a los contratistas, los independientes, a los que de pronto estén trabajando con clientes que necesitan auditorías. Hoy en día vemos más y más que el hardware ya está quedando un poquito obsoleto, ya más software es el trabajo, los data centers, los data marts tienen que analizar y usar un tipo de herramienta para poder agregar un valor, agregar una línea a su factura que les ayude y eso es lo que vamos a enfocar esta presentación ahorita. Cómo cruzar datos, cómo implementar y usar nuestra herramienta sin código, sin costo para buscar hallazgos. Si hay algo, cobramos nosotros, pero como contratistas o como independientes, ustedes pueden agregar valor, ustedes pueden agregar sus horas, sus servicios y cómo hacer dinero con Cubo IQ. So, ¿qué problema hay y existe hoy en día? Que hay datos entrando a una empresa de todo lado, de todo fuente, de formularios, archivos planos. Nosotros trabajamos con bases de datos relacionales, estructuradas, semiestructuradas, lo que es archivos planos, Excel, CSV, DB2, DB2, Oracle, SQL, MySQL, Postgres, etcétera. ¿Qué hacemos sin código en nuestra versión que vamos a compartirles ahorita? Validamos, preparamos, limpiamos, determinamos calidad de datos y cruzamos los datos para tener una vista única. Toda entidad hoy en día está en esa búsqueda de tener un dato maestro. ¿Qué es datos maestros? Es una vista viva, real, activa de su asset, de su propiedad, de su producto, que son datos. Estamos hablando de personas, estamos hablando de empresas, estamos hablando de transacciones, estamos hablando de productos, estamos hablando de materiales. Usualmente esos son los 5 campos que vemos donde agregamos mucho valor en sentido de una vista única de material, una vista única de su producto, una vista única de persona. Y para hacer esto necesitamos cruzar datos entre sistemas constantemente. Necesitamos entender cuáles son los desafíos. Vamos a hablar un poco de esto y a qué agregamos valor. Otra vez, para los partners estamos buscando afiliados, estamos buscando partners que quieran revender nuestra herramienta, que quieran usar nuestra herramienta. Los acompañamos con material para el Affiliate Marketing Program. Si quieren conocer un poquito más de esto, lo estaremos compartiendo para los interesados y revendedores que tengan
posible necesidad. Somos la primera empresa en Latinoamérica para desarrollar una solución MDM, que es gestión de datos maestros. Como pueden ver con el nombre original, datos maestros, hace 8 años esto está en concepto y más. La idea es primera empresa en MDM, pero con modelos muy innovadores, muy accesibles, alquilables por días, por hora, por proyecto, por duplicados, y vamos a hablar enfocándonos en cómo pueden nuestros aliados usar nuestras herramientas para cruzar datos, ayudar y enriquecer el enriquecimiento entre fuentes disparejas y los desafíos y cómo se puede, por decir, facturar o agregar un servicio a su entidad como aliado. Otra vez, la empresa le puede estar llegando por Excel, por CRM, por SQL, por archivos planos, regulación. Ahora nos dicen que tenemos que compararnos a SARLAF, SAGRILAF, o OFAC, PEPS, KYC, KYC, y hay mucha regulación que nos mandan a cruzar por el lado de RegTech, de regulaciones. Después también hay la necesidad de cruzar las fuentes si queremos esta vista única, este registro único, esta vista cliente 360, que es un negocio en sí mismo. Necesitamos cruzar estos datos, necesitamos mantenerlos activos, saber que este número de teléfono me gusta del DIAN y el correo electrónico. Esta dirección me gusta de mi fuente de mi ERP porque es donde tomó la tarjeta de crédito. Vamos uniendo lo que es data stitching, cosiendo datos de diferentes fuentes y cruzándolos y recreando un registro maestro, un dato maestro, una vista única. Y en esto vamos a hablar cómo se cruzan los datos. Ahora, ¿qué desafíos hay? Que cada sistema, dependiendo en cuántos sistemas, si son aislados, si son disparejos, van a tener diferente nomenclatura, texto, abreviaciones. Hay un problema de entender quién es quién hoy en día entre el sistema, y es porque hay texto libre. Les dejamos llenar el formulario, el contacto, pues dependiendo en el proveedor. Tenemos que depender en las estructuras que nos den ellos y tenemos que manipular y preparar estos datos antes a lo que se llama data wrangling, y vamos a hablar de data meshing. En este caso es el cruce de datos, el enfoque de acá, y cómo pueden, como independientes o como contratistas o como analistas, pueden usar nuestra herramienta para implementar y usar una y otra vez estas reglas y solucionarles problemas a los posibles clientes que tengan y otra vez facturar. John, Jonathan, Johnny, de vez en cuando el nombre en el apellido en el nombre, calle con K, con calle K-A-Y-E, calle. Hay variedades de variedades. Vamos a empezar a crear diccionarios, normalizar estos procesos, cruzar. De vez en cuando tengo el indicativo, de vez en cuando no tengo el indicativo. Y cuando cruzo datos, pues quién sobrevive, cuál es el correo. Hay unas cuantas decisiones y oportunidades que existen en estas fases de cruzar datos. Vamos a hablar un poquito a lo que y por qué es importante, ¿no? Un registro no cruzado bien, podemos dar alertas, expectativas falsas, erróneos productos, tiempo gastado, obviamente errores de reputación, reputation management, manejo de reputación, mandando duplicado correo. Si estamos enviando todavía correo físico y tengo 2 duplicados que no encontré, ahí estoy perdiendo dinero mandando físicamente el correo físico, esfuerzos gastados, etcétera. Nos comparamos a soluciones, a procesos como VLOOKUP, Excel, SQL, Power Query, Python, R y otras maneras que están cruzando datos ya de Big Data. Hacemos lo que hacen ellos en 8 horas, Python en 1 hora y menos, y aprendemos para las próximas iteraciones, y ya van a ver un poquito con nuestra plataforma sin código, como un analista, un ingeniero, un arquitecto puede usar nuestra herramienta de nivel, todo tipo de rol, cómo podemos beneficiar. En este caso, hoy estamos hablando de el contratista, el posible partner o revendedor que quisiera ver cómo usar nuestra herramienta para hacer dinero, implementar y usarlo sin costo, sin pagar, sin tarjeta de crédito. Podemos empezar a usar nuestra versión gratuita para entender si hay problemas, para implementar soluciones, para aplicar
diccionarios de datos y seguir un proceso de gobernanza de datos no invasiva. Acompañamos a todo el proceso de documentación de gobernanza de datos y vamos haciendo sondeos, chequeos y asegurándonos quién es el dueño de este proceso, quién es el dueño y está siguiendo las reglas. Se las vamos a incluir acá dentro de nuestra herramienta para ir aplicando y desarrollando o impulsando la cultura que es gobernanza de datos y muchas más iniciativas. Ahora, en el caso de cruzar datos, necesitamos de vez en cuando cruzar nuestros archivos planos, por ejemplo, con la base de datos del DIAN para la factura electrónica y necesito ese correo para actualizar mi fuente, o si no, me van a multar. Así cuando necesito cruzar una base de datos de mis clientes con la base de datos de Sarlaf, Sagrilaf, OFAC y unas cuantas bases de datos de regulación. De pronto tengo un departamento de fraude también que necesita cruzar estas bases de datos con las últimas huellas, por decir, digitales, que son datos estructurados, en este caso semiestructurados, desde IP addresses y mucho más en el sentido de trabajo forense cuando empezamos a cruzar datos para buscar fraude, que ya sería otro webinar. Ahora, para cruzar datos, hay algoritmos, vamos a hablar un poquito de los algoritmos que usamos, Jarwinkler, Demeru, Liebenstein's Distance, Trigram, Ngram, que ayudan a detectar muchos de estos problemas que van a existir si no preparamos, si estamos dependiendo de la calidad de los datos del proveedor. Ahí es dependiendo que hayan seguido regulación o que haya una gobernanza de datos y si no hay, pues necesito yo limpiar esos datos o tener y tolerar un poquito de coincidencia difusa, lo que es elasticidad, que tengamos flexibilidad cuando comparemos campos, porque puede haber abreviaciones, puede haber acronomios, puede haber variedades como vemos acá dentro de nuestras fuentes. Vamos a verlo. Como podemos ver dentro de los nombres de sistemas, ¿no? Ahora, el cruce de datos está impulsando y es algo muy importante hoy en día que la entidad tenga en cuenta que es importantísimo estar al día. Los datos de cada 3 años los números de teléfonos cambian, la dirección pudo haberse trasteado. O sea que constantemente tenemos que estar cruzando con fuentes de datos abiertas, fuentes de nuestros datos internos, social media, redes sociales, facturas de ERP, contabilidad, todas estas fuentes nos dejan descargar nuestras bases de datos para poder cruzar entre fuentes y actualizar y llevarnos información de un sistema al otro sistema. Y ese es uno de los grandes puntos de cruce de datos, que podemos llevarnos la información de uno al otro. Muchos contratistas venden estos servicios y vamos a hablar entre la presentación cómo cada uno de estos procesos se vuelve un ticket, una factura, un line item, una descripción dentro de su factura y cómo pueden usar la herramienta para solucionar estos problemas de EDM, de MDM, lo que es gestión de datos maestros, y ya les vamos a compartir unas cuantas otras oportunidades que se pueden agregar como revendedor de la herramienta, como partner o como contratista usando nuestra herramienta para solucionar unos problemas. Aquí otra vez, el enfoque es cruzar datos para poder ofrecer soluciones. Contamos con una versión gratuita, ¿ok? Llevamos, como mencionamos, 15 años en el espacio con una innovación y vamos a regalar casi mitad, 60% de lo que hacíamos en vidas pasadas, los vamos a regalar en nuestra versión gratuita. Acá vamos a poder determinar diccionarios de datos, podemos estructurar las direcciones, reemplazar masivamente millones de registros con diccionarios, podemos hacer limpieza mayúscula, minúscula, quitarle caracteres, darles calidad de datos, todas las dimensiones, singularidad, precisión, integridad, podemos usar expresiones regulares para determinar las leyes de los campos, mucho para empezar acá. Para los interesados, ahí tenemos unas webinars que estamos haciendo y tutoriales para cómo aprovechar Freemium para impulsar muchos trabajos con nuestra versión. Tenemos nuestra versión SaaS que va a ser por hallazgo y es por el cruce de datos difusos. Lo que no pudieron encontrar, que encontremos nosotros, eso es lo que cobramos en sentido de cruce de datos.
de hallazgos, ¿ok? Para los usuarios ya más frecuentes, tenemos una versión ya día a día de PC, de ordenador, y ya para conexiones API con bajo código, para conectarnos ya a fuentes externas y que fluyan a un ya proceso de ETL en tiempo real, ¿ok? Automatizado, procesos ya automatizados, y Fast, que es ya de la solución desde el front-end, desde el momento que alguien esté llenando un formulario a una entidad. Nosotros ya estamos verificando que esta persona no esté en una lista de terroristas, no esté en una lista de watchlist, que no ya exista en la bodega de datos, porque si ya existe, aunque haya cambiado su correo electrónico y vemos que el nombre de teléfono y el nombre sean iguales, con reglas en backend, ya podemos generar frontend alerts, alertas del frontend o el backend que digan, hey, mira, manda esto a una tabla de almacenamiento y deja que alguien manualmente le eche una mirada. Así que ya es algo más robusto, que estaremos haciendo unas cuantas presentaciones sobre lo que estamos haciendo en el frontend, y estaremos hablando hoy del cruce de datos. Para los partners, ¿qué podemos hacer con nuestra herramienta? Todo en uno, sin código. Hoy nos vamos a enfocar en cruce de datos, pero vamos a estar haciendo un webinar sobre cada uno de estos temas. Persona única 360, cómo se usa nuestra herramienta para unir, qué ventajas, qué provechos tenemos de poder conectar nuestra SRM, el ERP, el sistema contable, el SAP. ¿Cómo puedo unir todo esto para tener una bodega de datos? Aunque vivan separados y que no se comuniquen estos sistemas, podemos crear conexiones basadas en frecuencias y en triggers para poder empezar a desarrollar esto o en batch, en bloque, o en un flujo de tiempo real. Calidad de datos, como mencionamos, ya hay un webinar ahí, cómo sacamos calidad de datos con la herramienta que van a ver hoy. Transformación digital. Vamos a ver un poquito de transformación de la herramienta hoy. Enriquecimiento es lo que vamos a estar hablando hoy. Una de las razones importantes de cruzar datos es enriquecer, llevarme información que hay en un sistema en otro. Otro escenario, como hablamos, es suprimir, borrar lo que hay en un sistema o en un registro. Si yo lo veo en esta lista, sácamelo del mío. Les vamos a mandar masivamente correos a una entidad para mi departamento de marketing. Sácame todos los que ya tenemos en mi base de datos. Compré una nueva base de datos y la voy a alimentar al CRM. Primero los cruzo antes de entrar o insertar nuevos registros. Quiero cruzar y entender que no hayan duplicados, que nos va a causar problemas, y unos cuantos más de usos. Pero para que entiendan a nuestros partners y los revendedores interesados de ser afiliados, todo este tipo de iniciativa se puede hacer con nuestra herramienta. Ahora, la idea es que ustedes se vuelvan los expertos, los que quieran o revender, pues tenemos unas comisiones. Los que quieran usar nuestra herramienta para, los entrenamos, vendemos unas horas de capacitación, y usualmente después de hasta se pueden capacitar con los videos que vamos a estar creando. Pueden usar nuestra herramienta para implementar la herramienta en el ambiente de su cliente, porque tenemos modelos de licencias que flotan. Vamos a hablar de eso, que es muy importante ahorita cuando veamos la herramienta. Se pueden llevar todas sus reglas de negocio, todos los diccionarios de nomenclatura, todos los procesos que deberíamos estar siguiendo. Podemos ir al ambiente de nuestro cliente, desempacar nuestra licencia, se desactiva, se tiene que usar uno a la vez, no es concurrent, no es concurrente, se puede usar uno a la vez, se desactiva del ambiente de la casa, por decir, si estuviera por un Teams o un remote desktop. Lo implemento en el ambiente del cliente, limpio, desempaco todas mis reglas, seguramente, en sentido del protocolo, y aplico mis reglas de puro, limpio, les dejo calidad de datos, como van a ver ahorita. Desempaco, desinstalo mi licencia, regreso, les dejé el trabajo listo on-premise, si fuera el caso que necesitaríamos. Cobro mis horas, cobro por las reglas de negocio que ya tenía almacenadas, que estoy creando, mis reglas, mis expresiones regulares, mis diccionarios, y ya les vamos a mostrar cómo se hace esto. Y les agregan estas facturas a su factura de consejería, de limpieza, de acompañamiento en procesos de MDM, de gobernanza de datos. En este ciclo de producto debería haber una auditoría que va en mano con la documentación que se va creando en gobernanza de datos. ¿Ok? ¿Cuántos hallazgos hay? ¿Cuántas anomalías hay? ¿Quién creó estos registros? Debería haber un chequeo que vamos viendo, que primero empieza con un perfilamiento, la calidad de los datos, y vamos a compartirles otra vez.
Hay más, sin embargo, migraciones de datos con nuestra plataforma todo en uno se pueden hacer. Aliviamos el 80% del trabajo de mallas y de repetición de 18 meses de procesos grandes de una entidad ya multinacional a 6 meses ya acompañándoles en un proceso de migración de diferentes aplicativos, de normalización, homogenización, cuáles son los campos importantes que nos vamos a llevar, qué queda obsoleto, qué queda atrás, pero qué vamos a hacer con esos que quedan atrás. Los almacenamos, les damos un cluster ID, creamos un sistema padre-hijo para entender que este fue la primera cuenta. También nuestra herramienta les ayuda a poder hacer estos tipos de proyectos y aliviar y participar en estos negocios, como hablamos, gobernanza de datos. Y cada uno de estos vamos a estar haciendo un webinar en particular para que puedan ver y entender un poquito más a profundidad nuestras mejores prácticas, nuestra experiencia, que ya hemos integrado flujos de trabajo, P20, K-12, iniciativas en educación superior a nivel federal con el Departamento de Transporte. Hemos unido bases de datos a todos los 50 estados, cruzando fuentes del Departamento de Transporte para enriquecimiento de información a otras fuentes en sentido de shared data, de datos compartidos y otras iniciativas, integración de datos, fusiones y adquisiciones. Una empresa compra a otra entidad, tiene que unir todas estas bases de datos, centralizar, recopilar, analizar y después poder tomar decisiones, etcétera, y adoptar el nuevo sistema de ID del nuevo empresa. Todo esto se puede hacer con nuestra plataforma Cubo IQ sin código y vamos a compartir un poquito del proceso. Listo, acá vamos a ver Cubo IQ. Bienvenidos para los que no hayan visto los otros webinars que hemos hecho de limpieza de datos previamente. Esto es Cubo IQ, todo es local, trabajamos en memoria, nunca sobreescribimos los registros originales. Son pestañas dentro de pestañas, cortinas dentro de cortinas, ¿ok? Para poder maximizar el dashboard. Drag and drop, arrastrar y soltar. Podemos arrastrar múltiples fuentes, cruzar datos, perfilar y vamos a hablar un poquito de las mejores prácticas acá para que entiendan. Pero en esta presentación que tenemos ya un poco más vamos a hablar de cómo hacer como revendedor o como afiliado o como contratista, cómo se puede usar nuestra herramienta para hacer dinero. Listo. Vemos primero todo que en Cubo consiste de unos cuantos bloques, ¿ok? Tenemos muchas más conexiones. SAP, Oracle vienen en camino, DB2, DBF, nativas, ¿ok? Ahorita tenemos bloques de transformación sin código. Podemos transformar datos, mayúscula, minúscula, vamos a hacer unas reglas, concatenar datos, hacer el parsing, reemplazar indicativos, caracteres no imprimibles, espacios vacíos, los podemos reemplazar, nombres de apodos, diccionarios de datos, nomenclatura con Machine Learning que va aprendiendo de cada iteración y vamos alimentando nuestro diccionario, todo es local, todo es en memoria, detrás del firewall, detrás de su red, y podemos empezar a ayudar a limpiar problemas, normalizar problemas. Todo esta transformación se encuentra totalmente gratuito en nuestra versión freemium y vamos a hablar de qué se trata de esto y lo que les mencionamos, los que nos va a separar de la competencia. Y bienvenidos y agradecidos a los que nos están dando la oportunidad ahorita como empresa emergente. No se van a lamentar de conocer lo que hacemos acá. Listo, vamos a trabajar. Acá tenemos una base de datos de 1.000.000 de registros de datos colombianos. Primer paso en el mundo de limpieza, calidad y preparación de datos. Antes de cruzar los datos es perfilar los datos. Es perfilar los datos. En el proceso de perfilamiento, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cada cubo, cada bloque tiene un engranaje para que vayan conociendo los que no hayan visto los otros webinars. Tienen un engranaje, son reglas que podemos agregar en el flujo sin código
Estos son expresiones regulares, syntax, que se pueden agregar a lo que llamamos la ley del campo. Cada campo debería tener unas reglas, unos parámetros, no todos, pero especialmente los que vamos a usar para cruzar los datos. ¿Ok? Y otra vez, este perfilamiento, hay empresas que cobran y facturan por perfilar y decirle a los clientes dónde hay problemas. Para los que están en el negocio de analista de datos y están analizando, creando Power BI, tableros, etcétera, este perfilamiento es muy crucial, es un enganche. Hay clientes que usan esto. Mira, te perfilo los datos gratuitamente, sin que me los tengas que compartir, con mis reglas, o sea, que instalamos e implementamos en el ambiente del cliente las reglas que ya voy almacenando paso a paso, cliente a cliente, voy mejorando, voy armando un diccionario, un notebook de mis reglas que puedo implementar en el ambiente del cliente y llevármelas cuando cierre, a darle una auditoría gratuita de sus datos, un health check, un chequeo de salud, un sondeo de salud. Le aplicamos las reglas que ya hemos almacenado, que hemos trabajado nosotros a través del tiempo, que hay unas disponibles en línea. Las implementamos. Primer paso, perfilamiento. Cada bloque tiene un pestaña relevante acá. Sé que el per file tiene una pestaña. Vamos acostumbrándonos a este view. Pestañas, cortinas dentro de cortinas y pestañas dentro de cortinas, por decir. Listo, vamos a hablar de nuestro modelo ahorita SaaS y calculadora de precios, que es muy importante para los que quieran trabajar como analistas. Cuando lleguemos al cruce, vamos a hablar un poquito de la calculadora, porque eso es lo único que nosotros cobramos. Lo que no hayan encontrado a través de sus mallas, a través de sus lookups, a través de sus cruces, eso es lo que nosotros vamos a en sentido de monetización o nuestro modelo de negocio. Eso es lo que buscamos ganar y regalarles toda esta calidad de datos. Ese es el plan y ya en acción. Bueno, vemos acá que agregamos estas reglas de perfilamiento al número de identificación, correo y el teléfono. En el teléfono y el correo veo unos campos, espacios entrantes, letras, y esto también está en español, lo hubiera puesto. Números nada más, números donde deberían haber nada más letras, letras donde deberían haber nada más números, puntuaciones. Todo este reporte, counteo distinto, válido, no inválido, pero este en particular de válido o no inválido, le doy clic en la caja de los 2300. Me va a decir dónde los números de teléfono están inválidos. Un número de teléfono en Colombia no debería empezar con un 0, creo que empecé a ver, o un 1, o tener 11 dígitos, o tener 7. Sé que ya entendemos dónde hay números de teléfonos inválidos. Listo, primer sondeo. Correos electrónicos inválidos. Totalmente, como pueden ver, hay campos que tienen los dos correos electrónicos. Este que vemos acá, mi ver, no tiene el .com. Ok, o sea que si yo quisiera por una empresa de factura electrónica, un caso de uso, no, ellos tienen que tener el correo electrónico que tiene el día, no sé, que tiene que haber un cruce de datos. SNIS, Departamento de Educación, SINU, hay unas cuantas regulaciones que necesitamos actualizar las materias públicas. El X-Road para gobiernos, lo que es interoperar, sí, nos dan la plataforma, pero uno tiene que tener los datos estructurados y limpios y entender dónde hay posibles problemas. Otros casos de uso, SAP está discontinuando su servicio. Todos tienen que, de los otros ERPs tienen que migrar al nuevo servicio. Tenemos que hacer una limpieza estructural y entender cuáles son los valores que me permite el sistema, el bodega de datos, el Data Lake, el ERP, el CRM, y empezar desde el primer punto, en sentido de mejor práctica, a perfilar y entender dónde hay problemas que puedan existir. Todo esto se puede exportar, puedo crear unas cuantas mallas y filtros y me va a permitir exportar todo esto totalmente gratuito, otra vez en nuestra versión gratuita, y esto pudo haber sido el enganche de adquirir un nuevo cliente. Te damos una auditoría gratuita de tus datos, de entender dónde hay problemas, dónde hay, o se puede facturar, ya determinará el cómo usan la versión gratuita para negocios. Después de esto, importamos, creamos un bloque de transformación. Otra vez, ahorita vamos a hacer todo esto y van a ver tan fácil que es. Creamos un bloque de transformación y empezamos en sentido, antes de cruzar los datos,
necesitamos preparar los datos para el éxito. Dirty in, dirty out, dependiendo en lo que quieran. Tenemos la elasticidad de poder encontrar aún datos no limpios. Sé que si tuviéramos un proyecto rápido, podemos bajarle un poco el peso de la búsqueda, del motor de búsqueda que van a conocer ahorita en el proceso de cruzar datos. Pero antes de esto, hablemos un poquito de mejor práctica. Cada campo, en particular los campos que voy a usar para determinar la relación cuando busco el cruce dentro de esta tabla, vamos a preparar. O sea que ahí los elegí. Acá, como dijimos, cada cubo tiene un engranaje. Acá pueden ver, bueno, ya está un proceso creado acá. Calle, número con el numeral, sur. Acá tenemos una base de datos del DIAN y podemos trabajar con cualquier otro país también y obviamente a- a seguir la estructura que tenga el país en particular, ¿no? En este caso fue el DIAN y estamos siguiendo y dándonos unas columnas que nos va a decir si fueron actualizados, si fueron normalizados. Acá vemos variedades de carrera, calle. Estos diccionarios se pueden guardar y reusar una otra vez, como te mencioné. Nosotros vamos, como mencionamos, vamos a incluir más de 17,000 reglas para Colombia out of the box dentro de la herramienta gratuitamente. O sea que esto es otro trabajo. Hey, ¿tienes problemas con las direcciones? Te transformo, te limpio las direcciones, te las normalizo hasta el mejor punto que puedan, porque hay unas cosas que ya no se pueden arreglar, necesitamos milagros para ya unos cuantos, dependiendo en cómo entraron estos datos, hay poco que podemos hacer. Pero acá hay 17,000 reglas que podemos incluir para todas estas variedades que vamos a ver ahorita. Como pueden ver en el bloque de transformación, vamos a ver el original y el cambio, el antes y el después. Este bloque transform es una reflexión de todo este bloque. O sea que acá estamos, todo esto que estamos creando acá está dentro de acá. O sea que acá yo traje el out. Este es nuestra nueva versión de la dirección que se está, en vez de tener calle, vamos a ver la calle, en este caso, ok, hicimos una transformación de calle a carrera, acá. Calle, acá, sí, mira, acá está el error acá. Calle, ACR debería ser CL. Listo. Así que lo arreglamos y lo miramos en tiempo real ahí cómo se va a arreglar y cómo podemos pulir estas reglas. Como pueden ver, carrera, CR, en las otras versiones está haciendo su trabajo, transformando en diferentes variedades que podemos ir conociendo. Otra vez, la diccionario se puede manipular, se puede agregar y vamos aprendiendo de cada iteración. También tenemos otras reglas que aplicamos acá antes de cruzar los datos. Nombre completo, les dimos unas reglas de minúscula, quitamos numeral, puntos, toda esta información no debería estar en este campo. Es lo que hicimos al nombre completo. En este caso, el teléfono, wrong. Vamos a, estuvimos Listo, vamos a hablar un poquito de una de las necesidades de cruzar de datos. Muchas veces necesitamos cruzar información para actualizar la información que tengo yo internamente. Como mencionamos, hay datos, hay direcciones que ya no, hay entidades que ya no están en estas direcciones, números de teléfono que ya no existen y usualmente cada 3, 4 años necesitamos compararnos a otras fuentes externas. Si no las pudimos colectar del mismo cliente o prospecto, dependiendo del estado de ciclo de vida del producto que esté, necesitamos actualizar ese número de teléfono para esfuerzos de mercadeo. Se pueden determinar cuáles son inválidos. En este caso, este es un celular, un campo de celular. O sea que la regla me está diciendo cuando no está el orden de celular. Como pueden ver acá dice wrong, reflexión de lo que vemos en la expresión regular acá, que me dice, mira, esto está inválido basado en las reglas que me dijiste. Acá debería haber celulares. O sea que este indicador me prepara para cruzar datos dentro del mismo sistema o a través de otras fuentes externas para cruzar y llevarme ese celular que tengo en el otro campo, en la otra tabla y llevarme información. De pronto, esta información la podemos mandar a otro campo que se llame fijo o si quieren vivir ahí, personas que tienen un campo para todo tipo de número. Pero la idea es cruzar fuentes, cruzar datos para actualizar y en este caso, ¿cuál actualizo? Pues el que está inválido. O sea que primero sería, mejor práctica, entender que está válido y que está inválido. Si voy a cruzar, pues yo no me quiero si el número está bien acá, pues ¿para qué necesito, si está válido, para qué necesito cruzar con la otra fuente?
o de pronto también quisiera quedar como un número 2 para tener otro punto de contacto. Todo depende en la necesidad de la empresa, los procesos. Y vamos a hablar ahora de ruido. Ahora vamos a hablar del nombre de negocio. Cuando vamos a cruzar datos de vez en cuando, dependiendo de la fuente, puede haber muchas variedades, como vemos acá, otra vez, usando nomenclatura, diccionarios que son totalmente modificables y podemos ir aprendiendo y todo incluido en la versión freemium, ¿ok? Versión gratuita que pueden usar para llegar a ir a reemplazarle al cliente y normalizar, o sea que es normalización, estandarización de datos gratuitos que ustedes pueden armar estos diccionarios, poder implementar la versión gratuita también al ambiente, normalizar estos datos. Estamos regalando mucho y vamos a hablar del cruce y cómo hacemos el dinero y cuál es la innovación nuestra a través del freemium y regalarles muchos procesos de normalización, estandarización, nomenclatura y perfilamiento de datos y también la manipulación y transformación. Acá hay SAS con los puntos y los puntos con el espacio. Acá creo un nuevo columna. Si quiero, puedo crear una nueva columna para clasificar. Y mira, esto es un tipo de negocio. Esto es un reembolso. Si tiene o hay información de vez en cuando dentro del nombre de la empresa o de la persona que quiero borrar, pero no quiero perder. Quiero reciclar esos datos. Mándamelo a otro campo. Cuando tú veas esta variedad o este patronaje, mándalo para otro campo, pero no lo borres, bórralo del campo del nombre, pero sácamelo a otro campo. Hay muchas maneras de usar nuestra herramienta acá para nomenclatura. También podemos concatenar, unir, fusionar campos muy fácil, sin código. Todo esto son procesos que se necesitan para poder cruzar datos efectivamente y retos que vamos a encontrarnos en este proceso. Después de esto vamos a llegar, ahora sí, tenemos un mapa acá que nos ayuda para jugar con la visualización. Podemos Shift y el mouse nos deja subir. Ya cuando estemos trabajando con 3 o 4 tablas y cruzando entre 4 o 5 o 10 tablas o sistemas que se puede hacer, vamos a hablar. El próximo bloque es la coincidencia, que es el match. El match es el cruce de datos, la coincidencia de datos que necesitamos acá en este caso. Okay. Vamos a hablar de lo siguiente. Vamos a darle clic en el engranaje. Acá nada más hay una tabla. Vamos a mirar y cruzar dentro de una tabla. Tendremos otro webinar para cruzar entre 2, 3 diferentes sistemas para mostrar un poquito escenarios más complejos. En este caso vamos a cruzar dentro de un sistema, de una tabla que tiene 1.000.000 de registros. Como pueden ver acá, tenemos unos cuantos campos, ¿ok? Para trabajar, acá determinamos y usamos todo lo que es, si estamos buscando la misma persona o la misma entidad, el correo, la dirección, todo le dice doble clic y bajan los campos. Tenemos un promedio de 85, esto es el promedio final, que va a decir que si el 85% de todo tipo de probabilidad que vamos a hablar ahorita, esto va a ser un duplicado. Vamos a hablar del nivel de bloqueo, ¿ok? Hablemos, que significa que si una palabra tiene 10 letras, ¿hasta cuánto estás dispuesto a tolerar que esté mal? Hay un decimal, un guión, si eso es una, es de 10 letras. Si le bajo al 8, estoy tolerando 2 letras de error de una palabra de 10. ¿Qué tan profundo quieres que el algoritmo entre a la cadena del hilo de texto y vea si hay una similitud después de las 2 letras, del principio al final y del final al principio? Son algoritmos Ngram, Trigram, Damaru, Jarrow, Winkler en lugar y nuestro toque propietario que determina también que toleres campos vacíos. Hey, si el número de teléfono está vacío y el nombre está vacío, pero la dirección se encontró promedio de 85, el correo también, el número de identificación, el negocio. Porque esté vacío el teléfono y el nombre completo no significa que eso no sea un hallazgo. Si toleramos los campos vacíos, que también tenemos que tener en cuenta. De vez en cuando el nombre completo se encuentre dentro del nombre de negocio. También hacemos lo que es un cross ID, cruzamos y comparamos el nombre completo con el nombre de negocio. De pronto existan ellos allá y no estén acá y por eso no encuentro estos hallazgos en estos cruces de datos. De vez en cuando tengo un número de teléfono, tengo un fijo, tengo un celular y tengo que comparar el teléfono al fijo, el fijo al celular y hacer unos cuantos cruces, cross ID,
Acá estamos hablando dentro de una tabla, también lo podemos hacer. Si un sistema nada más tiene un celular, una tabla tiene un celular y el otro sistema o la otra tabla tiene 3 números de contacto, tengo que comparar uno a muchos. También se puede hacer con reglas OR statements, con reglas adicionales. Podemos agregarle confianza. Si sabemos que acá todos son iguales, tenemos que quitarle. Si esto tiene que ser mandatorio, el NEET tiene que ser igual. Ese sí tiene que cumplir todas las reglas. Le agregamos el peso individual y el tolerancia de errores. La idea es trabajar con elasticidad y probabilidad sin tener que ser tan riguroso, y por esto hoy en día esta búsqueda y cuando cruzamos con primary keys, con llaves primarias, no nos da mucho resultado en el sentido que los datos están ya entrando a través de diferentes, múltiples puntos de entrada. Vemos que no hay mucha gobernanza si hay reglas ya que estén dando estándares universales. Tenemos que depender en el esquema y la fuente que nos llegó. No tenemos acceso al frontend, tenemos que trabajar con nos llegó. Necesitamos todas estas reglas para poder cruzar fácilmente sin necesidad de código. También tenemos un algoritmo que es orden de palabras. ¿Qué significa esto? Juan Manuel Suárez o Suárez Manuel Juan o Pepsi Company, Company Pepsi. Todos estos cruces tienen que existir y tienen que, vamos a buscarlos, por decir, a todas estas variedades de palabras y orden de palabras que pueden haber. ¿Ok? También podemos agregarle peso a la primera palabra. De vez en cuando, Fernando, en otro sistema nada más es F y el punto. ¿Cierto? ¿Será que queremos agregarle peso a esta primera regla, etcétera? Lo que vemos acá después de esto es la coincidencia que vamos a tener acá. Ok, después de correr ese proceso nos van a hallar resultados. Vamos a tener un group ID. Otra vez, estamos cruzando en este caso dentro de una fuente. Habrá cruce de datos entre diferentes fuentes donde tendríamos fuente diferente. Teníamos la fuente 1, 2, 3, 4. Nos diría de dónde estamos encontrando eso. Acá estamos depurando, por decir, o cruzando datos dentro de una fuente. Quiero ver las relaciones. Acá son los campos que agregamos al proceso. Nos está diciendo el email, la dirección y los campos que usamos para tolerando el campo vacío que le mencioné que nos tolere. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora, todo lo bueno está arriba. Vamos a empezar a ver variedades pequeñas. Había un punto. Acá abogada Jennifer, de pronto con doble R en vez de una R. Esto puede matar una relación si está usando el primary key como el correo, ¿no? Que vemos esa mala costumbre de vez en cuando de usar. Y vamos viendo pequeños cambios que causan que no encontremos. Ahora vamos a ir abajo donde está lo más feito, por decir, los cruces más difíciles. Todo está por un sistema apuntado, sorteado. Vamos a ir al fondo, donde vamos a empezar a entrar a buscar otros hallazgos. Ahora, ok. PGM, MGM, inversiones. Grupo 3034. Vamos a mirar la diferencia. Bueno, el correo electrónico, perdón, la dirección está bien. El nombre está diferente. Antonio Fontecha. Estamos encontrando diferentes nombres acá. ¿Será que es la misma? Pues el número de teléfono está igual. Ok, diferente NIT, diferentes nombres. ¿Serán que son algo que quiero ver? De pronto no. Si no, pues podemos agregarle el peso al NIT. Si yo digo no, tienen que tener el mismo NIT. Regreso al match, le agrego peso al número de identificación, lo pongo en el 1 o en el 9.8 para tolerar el punto, el decimal, el espacio. No siempre tenemos el poder de buscar elásticamente, no tenemos que buscar siempre el 100%. El NIT deberíamos tolerarlo con un poquito de, pero mucho más que un 6 o un 7, lo que estamos viendo. O sea que acá apretamos las reglas. ¿Ok? Para ir calibrando si no me gusta lo que estoy viendo. Usualmente lo que hago yo, miro los primeros 30 a 40 grupos para determinar si puedo bajarle el peso, porque mira, estos están buenos y yo acá manualmente puedo determinar que es not a match, no es un duplicado, no es un cruce efectivo, y manualmente ir mirando para un proceso como servicio, si quisiera, cómo hacer esta limpieza y depuración de los datos de ellos. Acá también vamos a poder hacer lo siguiente. Vamos a
Agregar Manselma. Ok, vamos a mirar otros datos acá. Acá, Jeanette y Laura. ¿Por qué se unieron Jeanette y Laura? Bueno, el mismo dirección, mismo nombre completo, mismo número de teléfono, diferente NIT. Interesante, porque el correo electrónico es la misma empresa. ¿Será que hay algo mal ahí? ¿Será que tengo que actualizar? ¿Cuál NIT es válido? ¿Cuál NIT es el mismo nombre de la empresa, pero tiene dos NITs diferentes? ¿Será que tengo algo inválido que tengo que mirar? Estos son hallazgos que queremos entender, ¿no? Después ya alimentar a otros procesos y darles estos reportes que entiendan que hay variedades, que sus NITs tienen un 100% match. Mira, tienes la misma entidad seguro, pero tienen dos NITs. O es el mismo NIT, pero tiene dos nombres diferentes de contacto, de correos electrónicos. Muchos hallazgos. Con lo poquito que nos queda, vamos a hablar de, después de cruzar los datos, vienen las reglas de sobrevivencia, que será otro webinar. ¿Cómo sobrevive un registro? Cuando encontramos 4 o 5 duplicados, cuando encontramos quién sobrevive, si quiero un registro maestro, un registro dorado, el Golden Record, el dato maestro, ¿cómo hago que, cuál dirección, cuál correo electrónico es la que va a quedar en un registro? ¿Será la más frecuente? ¿El último usado basado en tiempo? Tendremos otro webinar nada más dedicado a la sobrevivencia y la vista única, el Golden Record, cómo se crea un registro maestro. Ahorita es cómo cruzar dentro de una tabla. Vamos a cruzar entre múltiples tablas, pero en este caso tenemos muchas reglas para determinar y la sobrevivencia. Si algo está vacío, dame algo. En el proceso de depuración, quisiéramos nada más quedar con un registro, pero no quiero perder nada. Vamos a hablar de eso. En este caso, vamos a cerrar acá con la calculadora de precios para los contratistas, para los revendedores, para los analistas de datos. Nuestro modelo permite que ustedes hagan todo lo que vieron en transformación, el perfilamiento y en la transformación sin costo. ¿Dónde cobramos con nuestra versión SaaS? En este hallazgo. Acá tuvimos un proyecto de 1 millón de datos. Vamos a ir a quitar la licencia para que nos den los precios. Ustedes, los que tengan la versión gratuita, van a tener sin licencia, van a poder ver. Vamos a decir que habían 1.048.575. 1 millón de registros y encontramos en la coincidencia 6.600. Vamos a ir a la licencia 6618. Calculamos el precio, $45. Eso es lo que nosotros vamos a cobrar. ¿Cuánto vas a cobrar tú por tus servicios, por tus horas de conocimiento, por las reglas que ya vas a desempacar con la herramienta gratuita y cobrar por el crédito, o con tu licencia, con créditos, como quieran, pasar el costo al cliente, pasar el costo a donde queramos pasar, o otra vez facturar las horas de servicio de que entren ustedes con estas reglas. Esta calculadora hace nuestra herramienta, podemos trabajar con millones de registros, testeado medio billón de registros, Big Data, y también pequeños proyectos que también puedan permitirlos alquilar la herramienta para el cruce ya y el enriquecimiento que viene el próximo paso. El resto está incluido, no hay costo, todo lo que era transformación, repito, todo lo que era alertas, calidad de datos, hay vacíos, caracteres no imprimibles, mayúsculas, minúsculas, toda la transformación y manipulación de los datos que vieron en el bloque de transformación y perfilamiento totalmente gratuito, exportar todos los millones de registros que quieran. Cuando llegamos al proceso de cruzar datos del fuzzy matching, de la coincidencia difusa, ahí es donde nosotros les proveemos la calculadora. Dependiendo de la frecuencia, tenemos diferentes modelos, muy escalable. Si quieren dar un proyecto de 15 días con 1 millón de registros, ¿cuánto me va a salir? Es alquilar la herramienta, tantos dólares, más mis horas o más el proyecto, se agregan y hay mucho valor agregado. Recuerdan que esto es una herramienta de auditoría de gobernanza de datos. Auditoramos los diccionarios, las reglas, la calidad de los datos y ya le asignamos a las personas o los dueños del producto del proceso. Bueno, procesos más los pasos, en este caso, para gobernanza de datos.
y les ayudamos a entender que hay problemas en estas fases, implementa estas reglas en estas fases y nos volvemos una auditoría de MDM, etcétera. O sea, esto es por hoy todo acá en esta presentación de cruce de datos para revendedores, afiliados, partners interesados en hacer dinero con nuestra versión SaaS y la versión gratuita. Unas ideas y estaremos compartiendo muchas más ideas en cómo facturar, cómo crear, cómo ayudarles a ustedes a hacer dinero y lo que buscamos nosotros es estas coincidencias difusas, cobrar por estos cruces que vienen en el próximo paso. Muchas gracias por el tiempo, la oportunidad y abrimos para preguntas.